Son días realmente complicados lo que estamos viviendo en el país, asomándonos un poquitito a esa porción oscura de nuestra historia, sospechada, intuida, sabida en no pocos casos, pero nunca asumida, ¿no? El tema de la corrupción en Argentina, que es de antigua data, que atraviesa buena parte de la sociedad argentina, pero además el dato de que la corrupción tiene un costo enorme, que implica atraso para una sociedad, que implica costo y pobreza para grandes segmentos de esa sociedad. Y esto, la pregunta es, ¿se puede estimar? ¿Se puede traducir en números lo que ha representado la corrupción en la Argentina? Dos investigadores del CONICET, que son además profesores de la Universidad de Buenos Aires, han hecho sobre esto un trabajo que les ha permitido justamente estimar a un valor del 20% de la obra, de los fondos, de los porcentajes transferidos a los bolsillos de los particulares, una cifra de 36.000 millones de dólares. Los autores de la investigación en cuestión, Ariel Korenberg y Martín Grandes. Estamos saludando justamente a uno de ellos, Ariel Korenberg. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos y allá en la universidad y en la provincia, que ya hemos estado por ahí en la universidad. Un gusto. A ver, ¿cómo se hace para montar una investigación de este tipo que permita más o menos establecer una estructura, ¿no? Y ponerle números a la corrupción? Bueno, un poco, en mi caso yo me he especializado en temas de crecimiento económico y en su momento, para poder analizar la competitividad y la productividad de la economía argentina, tuve que replicar el cálculo del producto. Soy ex-INDEC también, me fui justo antes de Moreno, y en su momento también, que lo puse, me acuerdo, en el Departamento de Economía ahí en la Universidad de Córdoba, probamos que el cálculo estaba totalmente sobreestimado con respecto a la evolución del crecimiento y del PBI, no eran las tasas chinas ni el récord. En base a esa experiencia y analizar también el componente de la inversión en Argentina, nosotros lo que hicimos para tratar de aproximar una idea macro, porque esto siempre puede cuestionarse, pero eso te da una idea aproximada de cuánto puede haber sido, suponiendo un 20% de sobreprecio en la inversión pública y aplicándolo sobre los montos de la inversión pública declarados en el presupuesto nacional que han sido ejecutados, llegamos a ese número, que es aproximadamente 6% del PBI. 6% del PBI. Del PBI actual. Sí. Acumulado en 10 años, entre el año 2005 y 2015. Esa sería, la secuencia histórica sería eso, claro. Sí, más o menos, digamos, acá la inversión pública, parece mentira, pero aunque sean números del sector público, es uno de los más dificultosos para obtener. Pero de las tres jurisdicciones, nacional, provincial y municipal, porque en el kirchnerismo se descentralizó mucha inversión pública directamente a los municipios sin pasar por provincias, o sea, siempre es un número cuestionable, pero acá lo que obtuvimos también es que este número, digamos, va más allá de la manipulación de los datos del INDEC de crecimiento e inversión de la década pasada, sino que son directamente los números que se reflejan en el presupuesto nacional. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que el cálculo no es tan dificultoso, es simplemente aplicar este porcentaje supuesto, por supuesto. Las evidencias o las noticias han brindado porcentajes mucho mayores con respecto a los sobreprecios de obras públicas, y es circunscrito únicamente a las obras de infraestructura declaradas en el presupuesto. Por supuesto que hay, como decíamos en la nota, otros casos de corrupción en otras áreas del sector público, como la contratación a proveedores, que es muy habitual, y en específico me llama siempre la atención el tema de en su momento de la importación de gas. Ajá. Que si querés después podemos entrar, pero este número lo que hay que tomar en cuenta es que acumulado a 10 años dio esta cifra magna, digamos, para los no economistas les llama la atención, 36.000 millones de dólares, que representa el déficit fiscal de este año. Que es 6 o 7 puntos, claro. Sí, exactamente. Y
casi 70% de las reservas del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Porque toda la investigación se inició y vamos a continuar, digamos, con números mucho más exhaustivos digamos, y otros casos de economía oculta e ilegal y corrupción, digamos, que es muy interesante, compararla a su vez con otros países del mundo. Hemos encontrado evidencia justamente de que la corrupción tiene efectos todavía más negativos sobre el crecimiento económico a largo plazo en países en vías de desarrollo, cuanto menor PBI per cápita tengan, digamos. En los países desarrollados, sí, por supuesto que hay corrupción también, no tiene el efecto que tiene en Argentina sobre el crecimiento económico. Digamos, no, o sea, no se traduce en cifras de pobreza y atraso de una manera tan flagrante, digamos. Por supuesto, y además de no tener tantos efectos negativos como en el caso de nuestro país y en otros en vía de desarrollo, sobre todo africanos, digo, nos acercamos a ellos en los índices de corrupción difundidos a nivel internacional, que son subjetivos. La cifra que te acabo de dar es utilizando metodología habitual de las cuentas nacionales de ONU para estimar el PBI, ojo, o sea, es un cálculo bastante objetivo. Lo que quería referirte era que las cifras de sobreprecio y sobrecostos son menores, las que hemos utilizado este porcentaje, menores a las que se han difundido en los medios. Por ejemplo, hoy escuchaba al ministro de Transporte referir al caso de costo de las obras viales, que la han reducido a la mitad, es decir, el sobreprecio es del 50%. ¿Sí? Nosotros hemos hecho un supuesto bastante moderado y conservador para no sobreestimar las cifras. Claro, sin olvidar obras pagadas y no ejecutadas, ¿no? Peor aún. No, es que justamente lo que queríamos reflejar, acá tenés otro efecto, que encontramos que la cifra habitual que se refleja en las cuentas oficiales, más allá, dejando la anécdota, flor de anécdota, de manipulación de datos directa, es que la inversión pública no tuvo el efecto esperado sobre el crecimiento. O sea, ¿por qué? Porque no fue tal. Claro. Porque era un gasto ineficiente. Porque no se invirtió, en realidad. Claro, por eso. E incluso con obras públicas, parcialmente realizadas o directamente no realizadas. Eso significa que además toda la obra pública de la construcción tiene un efecto indirecto sobre otras actividades económicas, el llamado multiplicador. O sea, vos cuando realizás una obra demandás tantos insumos que reactivás la industria de proveedores de insumos, ¿me explico? Y también el empleo, claro, no solo de tu propia obra, sino de los proveedores de esos insumos que en general se producen en el mercado interno, no son importados, cemento, claro, toda la cadena, lo que vos quieras. Toda la cadena ha sido afectada. O sea, no hubo tal efecto, fue mucho más reducido el efecto multiplicador de lo que uno podría haber supuesto ex ante, ¿viste? O sea, digamos que si hablamos de esto, porque uno dice, en Argentina donde los ceros ya no importan nada, ¿no? Porque hemos perdido la capacidad de mensurar el tema de cuántos ceros a la derecha le ponemos a una cifra, ¿no? Pero decimos 36.000 millones de dólares y casi que ya no nos produce ni frío ni calor. Pero el tema es cómo impacta eso, cuán poco hemos crecido o hemos decrecido en función de esto, ¿no? Y en función de esto, lo que encontramos entonces en esta relación, que cuanto más pobre sos como país, digamos, más efecto negativo tiene la corrupción, o sea, que se retroalimenta. Este es un sistema que existía antes del kirchnerismo. Lo que pasa es que lo que me llama la atención de la cifra, primero, es que desmiente algo que yo pensaba ex ante, que era, bueno, la corrupción no es relevante a nivel macroeconómico, sino microeconómico, produciendo ineficiencias en la economía, que es algo distinto. No, esos 36.000 millones de dólares no solo son relevantes macroeconómicamente, o sea, modifico mi opinión previa, sino que equivalen al 70% de la reserva del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Tiene dos cosas. Bueno, por un lado, con eso de dinero hoy Argentina no habría necesitado recurrir al Fondo Monetario, ni tendríamos de vuelta otra vez la corrida cambiaria que hubo hoy. Claro, claro.
Evidentemente. El Banco Central tendría 70% más de las reservas que tiene hoy. Es más, las reservas, digamos, un cuestionamiento que yo hago del presente gobierno, hay varios, uno quizás menor, no hizo un diagnóstico al inicio del gobierno con respecto a lo que había heredado de la gestión anterior. Es cierto. 2 años para empezar a hablar de eso. Fue un error grueso en realidad. Y yo diría, no le mostró a la sociedad que el Banco Central estaba sin reservas. Ajá. A comienzo de la gestión tenía solo 10.000 millones de dólares en efectivo. El resto era un swap con China. Menos aún. Tengo entendido, técnicamente las reservas disponibles eran menores a 10.000 millones de dólares. Hoy en día el Banco Central tiene algo más de 50.000 millones de dólares, pero generadas por, digamos, no quiero complicar ahora la audiencia, por un mecanismo de endeudamiento que sustituyó en parte la emisión monetaria. Claro, podríamos tener 30, 35 mil millones más. Exacto. Y además, como también se dice popularmente, son las obras que no se realizaron. ¿Qué quiere decir? Que hoy el sector productivo, sobre todo del interior, hablando de Córdoba, una provincia industrial, agropecuaria, parte de la zona núcleo del campo argentino, Córdoba también. Sí. Digamos, lo digo por localidades más cercanas, yo vivo en Capital, digamos, como Carlos Casares y conozco, pero en Córdoba del Bazar. Un país agropecuario con caminos rurales de tierra. Vos imagínate, con este dinero se podrían haber hecho esas obras de infraestructura. Imagínese, en todos estos años no se pudieron hacer las rutas del Mercosur, por ejemplo. Imagínate. Pero bueno, yo que he tenido la suerte de poder visitar otros países a nivel turístico o por trabajo, he visto, por ejemplo en España, no hay un solo camino rural de tierra en plena zona de Cataluña. Por ejemplo, como un país como Argentina no tiene un sistema de caminos rurales que permita, o con un mejoramiento, o directamente asfaltando la salida a puerto correspondiente. Y eso se paga con sobrecostos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, en el resto del sector productivo. Y no te nombré lo anterior, no quería entrar a lo habitual, que es la pobreza que tenemos, por supuesto, estructural, no la del 30% de INDEC, sino la estructural, que es muchísimo mayor. Vos tenés la mitad de la población del país sin acceso a cloacas y a horas de saneamiento. Sí. Así como tenés en toda la zona del noreste, y recién ahora abrió una pauta para provisión de gas en toda esa zona. Toda la zona de las provincias de Corrientes. Sin olvidar temas como el hecho de que sigue siendo un país con un enorme porcentaje de chagásicos, por ejemplo, ¿no? Nombraste un tema clave. Sigue todavía ese tema, y acá en Ciudad de Buenos Aires apenas se habla. Y ese tema es clave, no puede ser un país que no tratemos bien a los pobres, aunque sea. Exactamente. Entonces, digamos, agrego, a lo habitual que se ha difundido a nivel mediático, y es así, son las obras que no tuvimos, la pobreza que tenemos y que no logramos resolver, además ha afectado el crecimiento económico y al resto del sector productivo. Y hoy tenemos también esta crisis por el dólar. Bueno, a raíz de esto, porque hoy Argentina tendría aproximadamente más o menos 30.000 millones de dólares en sus reservas. Sí, tenemos una situación de manifiesta debilidad. Cualquier vientecito nos produce cuanto menos un resfrío. Pero eso por eso a veces también uno discute y da bronca. Eso es en gran parte por la herencia del gobierno anterior, pero ya pasó de moda hablar de eso. Sí, claro. Y en parte responsable del gobierno presente, que no supo administrarla. Ya se puede hablar de errores propios, por supuesto. Y claro, el reloj corre. Ariel Korenberg, muchas gracias por habernos ayudado a entender esto. Un abrazo. Por favor. Hasta la próxima. Un gusto, seguimos en contacto. Chao. Saludos.